Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Tanto nada está dicho, por ejemplo, para Fuerza Popular, que ha quedado al voto la situación referida a si son incorporados o no en el caso de los presuntos aportes de Odebrecht. Es decir, si Fuerza Popular está o no dentro del proceso, que es el objetivo que persigue desde hace buen tiempo ya el fiscal José Domingo Pérez. De hecho, en este programa él anunció en calidad de primicia el año pasado que la tesis por la que apostaba era que Fuerza Popular era en esencia y desde su perspectiva fiscal una organización criminal. Está con nosotros el abogado de Fuerza Popular, el doctor Elio Riera. Más adelante viene el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y también vamos a conversar con el abogado tributarista José Verona sobre los impuestos que debe Odebrecht al Estado peruano. Doctor Riera, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo va a deslindar su partido de cargos tan graves como que la hipótesis por la que parte el fiscal Pérez tiene que ver que Fuerza Popular como persona jurídica sirvió de instrumento para blanquear los dineros de Odebrecht, y no sabemos, eso tendrá que dilucidar la investigación, si también entró el dinero de Dionisio Romero, de Vito Rodríguez? Es decir, la tesis fiscal parte concretamente de que Fuerza Popular era la lavadora de todo el dinero. ¿Cuál es su descargo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en relación a este punto, si bien es cierto la premisa y la tesis fiscal que esbozó en ese momento el señor Pérez, indicando que Fuerza Popular es una organización criminal, es una premisa fáctica y tal vez que podría darse a entender como muy impresionante en un primer momento, hay que tomar en cuenta que analizando esta fundamentación existen bastantes y evidentes vacíos. Pero muchos en realidad. Por ejemplo, ¿no? Un punto muy importante que ha sido cuestionado en esta audiencia de apelación, en la cual hemos brindado los argumentos de fondo, es tomar en cuenta que el propio Tribunal Constitucional, y me permito leerlo brevemente, recalca a este tribunal que la motivación expresada por el juez emplazado menciona que ingresó dinero a la campaña electoral de la favorecida en el año 2011. Empero, esta no señala cómo fue el ingreso de dichos fondos, cómo se ha configurado el delito, la forma, la manera por la cual se le imputa la misma. Entonces, en principio habría que preguntarle al señor fiscal ¿cuál es su fundamentación para entender que somos una organización criminal? Hay varias fundamentaciones que sería bueno ir desarrollando para que el público entienda un poco el marco de esta discusión. Estamos hablando del proceso de la señora Keiko Fujimori y del partido Fuerza Popular, y en qué medida el partido Fuerza Popular es incorporado o no al proceso. Y ustedes están en una apelación en este momento y la sala tiene que pronunciarse porque ha quedado al voto, es decir, tiene que haber un pronunciamiento del tribunal. Por ejemplo, doctor Riera, ¿cómo es que Fuerza Popular le paga, le permite una suspensión a la señora Fujimori cuando anunció el cese de su actividad política con goce de haber? Le permite una suspensión con goce de haber. ¿Cuáles son los orígenes de esos fondos? Claro, acá hay que tener dos variantes claras, ¿no? Una es vinculada al proceso penal que se sigue la señora Keiko, esbozada la defensa técnica, a mi punto de vista, de manera pulcra, inteligentemente por la doctora Loza, y otro lado, vinculado a la defensa del partido. En relación a la defensa del partido, lo que habría que cuestionarse es cómo se puede pretender, sin que haya existido alguna investigación completa, integral y profunda, que el partido Fuerza Popular es un instrumento para utilizar lavado de activos. ¿Cuál es el sustento que tiene el fiscal? ¿Los cócteles puede ser? Eso es un punto muy importante. Independientemente de que cada persona jurídica pueda tener la posibilidad o no, dependiendo de su estatuto, de su organización, el darle una licencia a una persona natural, como podría hacerlo. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que pretenderse entender que es malo, independientemente de las facultades que tenga cada partido dentro de su estatuto, su regulación sectorial o la Ley General de Sociedades. Lo que hay que tomar en cuenta es que el señor fiscal, al día de hoy, y eso incluso ha sido determinado hasta por los propios representantes del Ministerio Público en segunda instancia, no logran aterrizar la idea o la hipótesis por la cual se sostiene que somos una organización criminal. El hecho de que existan cócteles y ha sido investigado por el momento, y viene siendo investigado, señor Chincha, ¿podría inferir acaso de que el partido Fuerza Popular sea considerado una organización criminal cuando aún se siguen dando declaraciones todavía? No es un veredicto, ¿no? Sino que lo que cabe aquí, por lo que está, digamos, peleando el fiscal Pérez, es que justamente sean incorporados, se les permita entrar a la investigación porque
a la luz de los aportes, usted separa, por ejemplo, Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Bien, la asociación es a la inversa, es decir, la señora Fujimori era la presidenta de Fuerza Popular. En ese sentido, la cantidad de dineros recibidos no cuadran con los ingresos obtenidos por Fuerza Popular, si es que tiene ingresos. O sea, ¿cómo hacía para pagarle? Ojo con ese tema que hay que tomar en cuenta, y eso llama mucho la atención del señor fiscal, porque puede decir algo a los medios de comunicación, pero en realidad yo me preguntaría, y le preguntaría al señor fiscal, ¿tiene alguna conclusión pericial por el momento? ¿Tiene alguna acusación? ¿Ha logrado determinar exactamente, mediante una pericia económica, legal, contable y financiera, que efectivamente hay un desbalance, hay una utilización inadecuada? ¿O solamente estamos utilizando los medios de comunicación de una forma equivocada, como se hizo en el allanamiento, para decir que hay obstrucción o hay limitaciones? Por ejemplo, hablando de allanamientos, en el último allanamiento, el 3 de febrero, se encontró un dictamen pericial contable de diciembre del 2016, era un informe pericial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, con sello original, pero sin firma, que decía, todo está bien. Allí había algo muy extraño, comprenderá usted. Era un informe pericial ya listo, hecho a la medida, sin la firma, pero con el sello. Eso, digamos, no hace por lo menos pensar o permite que Fuerza Popular se le investigue por qué tenía esa clase de documentos. Entiendo plenamente esta premisa, pero allá hay falta definitivamente clarificar el contenido de estos acá, ¿no? El señor fiscal, por ejemplo, y luego de realizar las investigaciones al día de hoy, ha podido corroborar que toda esta documentación está en un expediente. Si está en un expediente, si está ya registrado en un expediente, ¿por qué se pretende dar a entender a la comunidad de que hay algo ilegal? ¿Por qué no se puede entender, digo yo, que podría ser una copia, que se ha realizado una copia? Porque el fiscal necesariamente al momento de terminar este allanamiento, ojo, quien le habla ha estado presente cerca de 26, 27 horas durante el allanamiento, el señor eventualmente iba a ser retirado, seguramente a descansar, no lo sabemos, pero hemos estado presentes todo el día. Indicar que esto, o sea, que aparezca un documento de un momento a otro y a los 2 minutos aparezca en los medios de comunicación, ¿no es equivocado? O sea, a mí me llama mucho la atención también que el señor fiscal no diga eso, no diga de que en realidad apareció un documento y a los 2 minutos aparezca en las redes de comunicación. ¿Cómo es eso? Pero, sí, ¿no? De acuerdo, ¿no? Es una duda válida, pero no está usted yendo al fondo de la cuestión. ¿Qué hacía en las oficinas de Fuerza Popular un documento pericial contable, aparentemente en complicidad con la propia Policía Nacional, que limpiaba de polvo y paja, diciembre del 2016, a el partido Fuerza Popular? ¿Por qué no nos preguntamos la figura inversa? ¿Qué hacía ese documento allí limpiando de cualquier investigación contable al partido Fuerza Popular? Yo me preguntaría lo siguiente, ¿no? Y esto ya está demostrado. ¿Por qué no pensar que es una copia? Una copia que se ha pedido, que hay una copia de un expediente. ¿Por qué necesariamente encontrar cerca de tal vez 5 o 6 tomos, encontrar un determinado documento y decir, no, esto es ilegal? ¿Por qué no pensar que en este escenario, en esta oficina, hay 5 o 6 tomos de una carpeta fiscal y bueno, es una copia? Otra vez faltó en todo, es una copia, porque finalmente se determinó que es una copia, no es un original. Por lo menos es idéntica a lo que está registrado en la carpeta fiscal. ¿Pero qué explicación tiene usted de ese documento? Es que mi explicación es la siguiente, y lo vuelvo a decir. El señor fiscal sale a los medios de comunicación, indica que es algo ilegal cuando no hay ningún pronunciamiento, ninguna investigación al respecto. Lo que sí se ha podido verificar, señor Chincha, es que este documento está en la carpeta. O sea, no hay manera de que esto pueda ser adulterado, no hay manera que esto haya podido ser modificado. Es más, se citó al perito para los fines del caso. Esto sí nos dice, por ejemplo, el señor fiscal. O sea, la pericia contable que usted señala y que estoy recordando del último allanamiento del 3 de febrero, para usted era legal. Claro, todos los documentos... Así no tenga firma. Todos los documentos que han estado ahí. Lo que pasa es que también el señor fiscal indica de que por lo que no está en la última hoja no existiría, pues sería legal. ¿Por qué presuponer que es algo legal? Insisto yo, se ha determinado, se ha verificado los cargos, porque yo lo he hecho. Se ha verificado la documentación, si es una copia, si se ha obtenido en realidad mediante los canales correctos. ¿Por qué al día de hoy el señor fiscal no dice nada al respecto? El silencio calla, ¿no? Y otorga definitivamente, ¿no? Hay documentos y hay documentos, ¿no? Porque usted recordará, por ejemplo, que la señora Keiko Fujimori tenía en su poder documentos del señor Kuczynski. Hay documentos y hay documentos, ¿no? Es decir, y también se filtraban, es decir, la observación a la filtración podría ser de segundo orden. El primer orden creo que es aclarar qué hacen esa clase de documentos en Fuerza Popular, a contramano de
los fondos que han ido apareciendo y que no tienen una explicación contable lo suficientemente sensata. Entonces, parece que sí cabe que por lo menos ingrese a la investigación Fuerza Popular y que si no tiene nada que esconder, que se lo aclare y que se aclare en el Poder Judicial. Concuerdo con usted en la medida que existan fundamentos claros para determinar la hipótesis fiscal. Usted mismo lo ha dicho, yo lo vuelvo a repetir, el señor Pérez se sentó aquí e indicó, la tesis y la hipótesis fiscal es que Fuerza Popular es una organización criminal. Entonces, una regla y un principio básico del derecho es determinar, si vas a sostener algo, acredítalo. Yo le pregunto el día de hoy, con todo el respeto que se merece una persona que tiene años viendo temas de derecho penal en el Ministerio Público, ¿cuál es el fundamento claro y objetivo y contundente para sostener esto? Más aún cuando incluso los acuerdos plenarios han sostenido que tiene que haber principio de razonabilidad y proporcionalidad para incluirlo, y no lo ha sostenido. Lo único que dijo el Ministerio Público en segunda instancia fue decir, cumplido con los requisitos básicos. Está determinado, identificado el nombre, el domicilio, la dirección. Entonces, más bien, yo cuestionaría esto, y eso está en las redes sociales, incluso esta audiencia, ¿no? Cuestionaría mucho el hecho de que los señores magistrados, con el debido respeto que han estado valorando esto, hagan más preguntas de forma que de fondo, ¿no, señor Chincha? Ahora, ¿de dónde salía el dinero que Fuerza Popular le entregaba a la señora Fujimori, 12.500 soles por mes? Y entre junio y noviembre, siempre del 2019, le pagaban 15.600 soles al mes. ¿De dónde salía ese dinero? En realidad, como toda persona jurídica, definitivamente tiene ingresos como persona jurídica, ¿no? Y lo que habría que identificar acá, y al día de hoy está en proceso de investigación, es determinar si estos fondos son ilícitos. Como usted bien indica, si cuadran o no cuadran. Porque esta perspectiva, esta noticia periodística, la saca la Fiscalía, pero nuevamente en función a qué. Yo podría entenderlo, señor Chincha, si hay un dictamen pericial final, concluyente y una acusación correcta. Pero el día de hoy hay una señora que está presa, en realidad, de una forma injusta, porque ni siquiera tiene una acusación. No es, digamos, ¿no? La sala de audiencia. Simplemente lo que queremos es aclarar a través de los datos y los hechos de dónde es que sale el dinero con el cual se le pagó a la señora Fujimori. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál era el origen del dinero con el que se le pagaban estos sueldos a la señora Todo está completamente detallado, hay aportes, los aportes no se han determinado al día de hoy que sean ilícitos, ¿no? Por el contrario, incluso están tratando de sostener que esta figura de falsos aportantes no podría ser catalogada como un financiamiento ilegal. Esa es la nueva hipótesis que entiendo ahorita del señor fiscal, pero no se ha determinado que los aportes que hayan existido son falsos. Por el contrario, incluso, más aún, ¿por qué el señor fiscal no sale a los medios de comunicación e indica, porque yo he estado presente, mi equipo de abogados, los abogados que trabajamos como conjunto, ¿por qué el señor fiscal no sale e indica, hay aportantes que dicen, yo sí lo he hecho, yo sí he dado este aporte por propia convicción, porque soy del partido, o porque no quiero ser el partido, pero considero que es una causa adecuada, correcta? Eso sí no dice el señor fiscal. Yo me podría comprometer y tenerle al día de mañana un Excel del número, por lo menos cuantificable, de los aportes que sí, efectivamente son correctos, son válidos y son aplaudidos en este escenario, ¿no? Pero que no son relatados por el señor fiscal. O sea, lo que usted está diciendo es que hay aportantes de Fuerza Popular que periódicamente entregan a las arcas del partido dinero. Definitivamente, no es nada ilegal que alguien no... La idea más bien es aclararlo, es decir, si usted... claro, y a partir de allí... Todo se retrotrajo. Es lo que está, 2018, es la tesis de en este caso de la Fiscalía. Ahora, lo que resalto de este punto, y usted lo ha mencionado, si restringen o eliminan el tema de la prisión preventiva y señalan efectivamente que no se ha configurado la forma como se habría realizado este tema de lavado de activos, ¿por qué persistir en que la señora Keiko debe estar en este caso privada de su libertad? ¿Y por qué persistir sin ningún fundamento técnico, por lo menos hasta el día de hoy, de sostener también de Limasa? Se ha entregado toda la información? No veo que el Ministerio Público diga que hemos presentado cerca cerca de 25 tomos de información, peritajes contables, hemos invertido en trazabilidad, estudios también periciales. No veo que diga eso el Ministerio Público. ¿Por qué buscar siempre lo negativo, no? Es lo que no encuentro razón, ¿no? Entonces, digamos, entendiendo su trabajo, respetable por cierto, muchas gracias. Me gustaría preguntarle, ¿quién dirige la estrategia? Usted la lleva adelante, evidentemente da un punto de vista con los conocimientos del derecho que tiene, pero ¿nos puede contar quién o quiénes son los que dirigen la estrategia legal de los Fujimori?
Claro, en realidad yo voy a hablar por mi persona, ejerzo la defensa legal de determinados casos del expresidente Fujimori. Es un honor para mí ¿Qué caso haberse elegido. el más saltante que usted recuerda? Por ejemplo, han sido algunos casos puntuales en los que ha sido acusado pues de daño contra patrimonio, hurto, ¿no? Entonces terceros que denuncian de una forma sistemática, habría que investigar, ¿no? ¿Quiénes son en realidad, ¿no? Que han sido cerrándose poco a poco, ¿no? Denuncias sistemáticas a la familia. Claro, por ejemplo, identificar pues para el señor Hiro Fujimori, denunciarlo por corrupción de funcionarios, cuando no ha sido de ningún momento funcionario público, ¿no? Entonces a la sala anticorrupción se ha logrado archivar ese caso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se investiga esto? ¿Por qué no se investiga? Corrupción de funcionarios Imagínese. le cabe más al padre, ¿no? que a Hiro. Por lo menos dentro del tipo penal, tal vez, ¿no? Y Yo hay casos en los entendería. que el propio señor Fujimori ha reconocido culpabilidad. Entiendo ese punto de vista y es completamente válido, pero entender que se denuncia al señor Hiro Fujimori, tal vez a la señora Sachi Fujimori, bajo fiscalías que no son competentes, ¿no? ¿Por qué no se busca en realidad quién es el señor Guillermo Olivera Díaz, quien presentó denuncias de forma equivocada, a mi punto de vista? ¿Por qué no se busca quién es Frente Peruanos Unidos, ¿no? En realidad denuncias de 1 o 2 hojas de mancillar el nombre de personas. Eso es equivocado, completamente equivocado. ¿Usted se siente en su fuero interno un fujimorista? Yo me siento en mi fuero interno un abogado que busca la verdad, que busca defender lo correcto. Y creo que en el caso en concreto existió un abuso con el señor Hiro, la señora Sachi, incluso con el mismo presidente, ¿no? Y por lo menos dentro de lo que podamos nosotros, que estamos asignados para las defensas puntuales de ellos, vamos a dar lo mejor posible, ¿no? Él es Elio Riera, abogado de Fuerza Popular, con nosotros. Muchas gracias, doctor Riera. Muchas gracias, muy amable. Vamos a estar al tanto de lo que diga la sala respecto a si finalmente la justicia decide incorporar o dejar a Fuerza Popular en las investigaciones por el caso Cócteles y todo este tinglado tan complejo de lavado de activos en la que, entre otras, es imputada la señora Keiko Fujimori. Nos vamos a la pausa en el programa y venimos para conversar con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. El tema peajes llega al Tribunal Constitucional. Nada está dicho.